Muchas gracias a todas, a todos, a todes por estar presentes el día de hoy. Vamos comenzando y posiblemente que ya se nos van a ir integrando las dos personas que se unan a este seminario para hablar el día de hoy de la cultura y la comunidad LGBTIQ+. Saben, mi nombre es Guillermo Stolfi. Esta es la tercera sesión del seminario Introducción a las otras miradas. El día de hoy vamos a comenzar a hablar por las subculturas y tribus que integran a la comunidad LGBTIQ+. Comenzamos a hablar, les he dicho durante este seminario, o hemos estado platicando durante este seminario, que los lentecitos que nos estamos poniendo para ver o para analizar a la comunidad LGBTIQ+, son los lentes de los derechos humanos, que es nuestra visión periférica que nos permite ver o que nos permite interpretar lo que queremos desentrañar nuestra comunidad para pensarla en otro sentido, en otra idea, y no solamente plantearnos el orgullo por el orgullo mismo, sino plantearlo el orgullo por qué lo estamos viviendo, por qué necesitamos vivirlos. En la primera sesión hablamos de que en general los derechos humanos, así una mirada muy rápida, hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, y hablamos también, eso fue durante la primera sesión, de hecho vimos hasta la cartilla de los derechos humanos, que se realizó ya en 2016 específicamente enfocada en personas jóvenes. En la segunda sesión hablamos de otro tipo de derechos, y en esta sesión número 3 vamos a hablar de la clasificación de los derechos humanos. En una versión muy de los años 70, 80 y un poco de los 90, se hablaban de las 4 generaciones de los derechos humanos. En esta primera generación hablan de los derechos civiles e individuales, como el derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, al honor, a la intimidad. Dentro de esos mismos derechos pues, se encuadran nuestros derechos sexuales y reproductivos de la primera generación. En la segunda generación vimos a los derechos económicos y sociales, como el derecho al trabajo en condiciones dignas, a la vivienda digna, a la educación y cultura, el descanso diario. Y en esta tercera generación hablamos de los derechos de solidaridad, derecho a la paz, derecho al desarrollo y derecho a un ambiente sano. Es como algunos de los ejemplos que tenemos en cuanto a la clasificación de los derechos humanos. Esa clasificación ha quedado un poco rezagada, sobre todo a la luz de que en las últimas avances y los últimos desarrollos en cuanto a derechos humanos que se han realizado aquí, al menos en México, han enfocado a que todos los derechos humanos tienen la misma prioridad, no hay alguno más importante que otro, y por lo tanto, pues ya estas generaciones pasaron a ser un poco obsoletas, pero que nos permiten dar una idea de cuáles eran los procesos que se seguían a través de una individualidad, a través de un respeto individual, a posteriormente pasar a un derecho colectivo en un grupo o en una masa de grupo, y posteriormente pasar a una comunidad. Era el proceso que se llevaba de acuerdo a esta clasificación de los derechos humanos. Dentro de los derechos que se llamaban de segunda generación, pues se encuentran los derechos culturales. Pero aquí yo sé que me pueden preguntar exactamente qué es cultura o a qué nos referimos con cultura. Cultura abarca los valores, creencias, convicciones, idiomas, lenguajes, saberes y artes, a las tradiciones, a las instituciones y modos de vida por medio de las cuales una persona o un grupo expresa su humanidad, da significado a su existencia y promueve su desarrollo. Me refería a que el concepto de cultura, entendido por la UNESCO y en una declaración que ahorita vamos a hablar y platicar de ella, que cultura abarca los valores, es un conjunto de valores, creencias, convicciones propias, idiomas, saberes, artes, tradiciones, instituciones y también los modos de vida por el cual una persona o un grupo de personas expresan su humanidad y los significados que éstas le dan a su existencia y a su desarrollo. Es decir, la cultura se puede entender como un conjunto de esos rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, sobre todo también, e inclusive afectivos, que caracterizan a un grupo o a un grupo social. A ello, para salvaguardarlo a la cultura o a este conjunto de cuestiones que llamamos cultura, pues existen dos instituciones a nivel supranacional, es decir, a nivel más allá de los estados, al conjunto de estados que integran la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO. Este organismo creó una declaración que se llama la Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo. Friburgo se encuentra en Alemania,
y nos dice que cuáles son los derechos que tenemos como personas y que tenemos en cuanto a cuestiones culturales. El primero es a elegir nuestra identidad y acceder a su propio patrimonio, a elegir la comunidad o comunidades culturales de pertenencia, a los accesos y participaciones en la vida cultural, a la educación y la formación, a la información y la comunicación, y a participar en el desarrollo de las comunidades a las cuales pertenecemos. En ese sentido, los derechos culturales pues son los relacionados con el arte y la cultura, pero entendidos así muy de gran manera, en gran dimensión. Son derechos promovidos para que garanticemos que las personas y comunidades puedan tener ese acceso a la cultura en todo ese entendido muy grande y gigantesco que a veces parece como no definirse de qué es cultura, y puedan participar de aquello que sea de su elección. Son fundamentalmente para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, de no discriminación y sobre todo de dignidad humana, como es lo que hemos estado hablando durante estas sesiones del seminario. Los derechos culturales, pues los más tradicionales, hablamos del patrimonio histórico artístico. Generalmente cuando hablamos de derechos culturales, por alguna cuestión, la primera palabra que siempre les comento o que siempre me dicen al momento de hablar sobre ellos es museos o hablar de arte, pero parece que, que solamente nos conseguimos a ello, pues no abrimos un poquito más. Sí implica las artes y las letras, al teatro, a las bibliotecas y música, luego a la industria, pero también incluye, por ejemplo, a la artesanía, al folclore propio, a las profesiones culturales, es decir, por ejemplo, al dedicarse a ser artista y tener un trabajo remunerado por ello, por el hecho de ser artista, porque el esfuerzo, ese esfuerzo intelectual, ese esfuerzo emocional, ese esfuerzo que todo lo que puede conllevar para crear una pieza artística o una obra de arte, pues también necesita ser remunerado, necesita ser pagado. Es a lo que le llamamos economía naranja. No sé si han escuchado ese término. Este término de economía naranja ha estado muy en boga recientemente porque decían que por qué se tenía que pagar el acceso a la cultura o por qué se tenía que pagar a las personas artistas por ejercer su arte. Cuando hay personas a las que no se les quiere pagar, digamos, por algunos trabajos muy sencillos, por algunas obras muy pequeñas o por unas participaciones en teatro, y se pagan cantidades exorbitantes por cuestiones que pueden sonar, que si los vemos desde una postura ya muy fría y a lo mejor ya hasta dura, pues no tendríamos por qué pagar estas cantidades exorbitantes. Voy a poner un ejemplo. Hay todavía algunos gobiernos que se niegan a pagar unas obras de teatro o algunos ballrooms y que no y que se niegan a pagar ello y que quieren la participación de esas personas de gratis o algunos grupos de rock. Y sin embargo se pagan pues alrededor de 20 millones de dólares por cuestiones o por cosas como la caja de zapatos, como literalmente una caja de zapatos en medio de una sala en el Museo Metropolitano de Arte Contemporáneo, creo que sí es el nombre correcto, de Nueva York. Cantidades que pues van como en desproporción a la cuestión cultural y que pues obviamente nos está dejando ver cómo es que estamos interpretando nuestra cultura o cómo es que estamos también analizando al arte el día de hoy, sobre todo a raíz de la posverdad y a raíz de lo que llamamos el movimiento post o todo lo que ha sucedido con la posverdad donde pues parece que todos tenemos razón, parece que no es tan sano, que tenemos que llevar una cierta corrección política o que tenemos que llevar una cierta posición a partir de la cual pues vamos a empezar a crear nuestras propias identidades y nuestras propias ideas, pero siempre con una línea o con algo muy marcado y estereotipado, pues marcado también como nuestra propia norma. Hablamos también de qué más contienen los derechos culturales, pues el radio y la televisión, la administración pública cultural, lo que les hablaba de la economía naranja, de el que tanto debe ser remunerado o no remunerado las producciones artísticas, el folclore propio entendido como esta visión o como ese entendimiento de la apropiación o del sentimiento identitario con algún grupo originario o con alguna otra identidad propia de la zona donde estamos habitando. De hecho, esto viene implícito también con lo del conocimiento tradicional, sobre todo, por ejemplo, los conocimientos en cuanto a herbolaria, los conocimientos en cuanto a la elaboración de tejidos propios o de elaboración de artesanías con conocimiento tradicional. Podemos poner un ejemplo, lo que sucedía con Pineda Cobalín, que se hizo una apropiación cultural
para poder generar unas prendas, tomando prestada, así en un sentido muy, muy grande, la idea de que que tenía un pueblo en Michoacán. Entonces, pues, ¿qué tanto puede intervenir el Estado como para poder regular y decir, no, eso es propio de esta región y dejemos de hacer el dinero a costa del conocimiento tradicional de esas personas? El cual, a final de cuentas, por ejemplo, tuvo que intervenir el Estado, la intervención del Estado, pues sí, tuvo un cierto efecto, pero pues no sentó un precedente. Sin embargo, pues se ha seguido replicando, y no solamente con las poblaciones michoacanas, sino con poblaciones inclusive ahora de Hidalgo, de algunas otras regiones, en las cuales pues también es importante pues mantener y preservar su tradición como tal conocimiento ancestral. Les comentaba que dentro de los derechos culturales pues encajamos lo que es la educación, el derecho a la educación, a acceder a educación con conocimientos y bases científicas, a la cultura en ese entendido muy grande, al patrimonio cultural, es decir, ya no solamente a lo que vivimos y sentimos y expresamos, sino también a nuestros vestigios o a esos restos históricos que también están dentro de nuestra propia identidad, a los derechos de autor, que de hecho aquí voy a meter un super mega comercialote. El Centro de Estudios de México en Sudáfrica tiene un muy buen curso sobre derechos de autor, la cual valdría mucho la pena que también le echaran al menos un ojito, para que también pudieran a lo mejor unirse. Habla también de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, que tanto deben ser socializados o que no tanto deben ser socializados. Eso también lo vuelve a establecer Friburgo, a la diversidad cultural, a los símbolos, a la artesanía y a los pueblos originarios. Me detengo aquí un poco en la parte de los pueblos originarios para hacer un apunte. En la sesión pasada hablábamos de Tañinqui. Yo les comentaba acerca de Adolfo, que es una persona del pueblo originario Huaxarica, y que está desde su visión, desde su cosmovisión como persona huaxárika, nos está haciendo partícipes de qué es o qué implica ser una persona gay en esa comunidad y todo lo que conlleva en su visión o en lo que está publicando en su canal de YouTube. Yo me hablaba del indigenismo precisamente un poco para tener como el pie para hablar de esto en esta sesión, y por alguna cuestión o por otra, la verdad se me olvidó hacer como mención al final, pero lo más correcto o el término propio no es indigenismo, sino es hablar de pueblos originarios. El término indigenismo indígena o indigenismo o indígena tiene una connotación colonizadora, una connotación colonizante. Por lo tanto es que ya no se ocupa más el término pueblos originarios, a cual también pues da ese sentido de pertenencia a, estaban ya aquí en sus tierras, ya estaban en estas ubicaciones geográficas. Sin embargo, pues ha venido, sucedió una invasión, una conquista, según lo quieran ver desde su perspectiva, en la cual pues se despojó a las personas originarias de estas tierras, se les despojó de sus pertenencias para pues engrandecer a otra nación. En lo cual pues hay todo un proceso de sincretismo en cuanto a unión de culturas y formación de una nueva cultura, en cuanto a la creación de nuevas formas y de nuevos estatus y nuevas cuestiones para poder empezar a entender nuestra vida y entender nuestro presente. Por ejemplo, tenemos el movimiento homófilo. Dentro de estas culturas o dentro de esta visión que tenemos como las personas LGBT, como, no solamente como un compilado, como un agregado de todas esas identidades, también se encuentra el hecho de que cómo nos vivimos y cómo nos interpretamos, e inclusive cómo nos autonombramos. En este sentido, sucedió el movimiento homófilo. El movimiento homófilo surge más o menos alrededor de en los años de la posguerra, en los años 40, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucedía con este movimiento homófilo? Ya existía el movimiento homosexual, ya se habían dado algo, o ya se habían empezado a dar algunos pasos, sobre todo en Alemania del prenazismo. Se habían dado ya algunos pasos en ese sentido de empezar a juntar a alguna gente. Ya teníamos la primera película homosexual en la cual participaban varios personajes destacados de este movimiento homosexual en Alemania. Sin embargo, llega la guerra y pues la guerra vino a partir más bien vino a detener
todo ese avance o todo ese progreso que se tenía durante estos años 30. Durante los años 40, 45 aproximadamente, ya la guerra había acabado, ya la gente estaba regresando a sus lugares de origen, pero se encontraban desencanchados, es decir, no se encontraban dentro de la batalla, pero tampoco se encontraban vivencialmente en casa. Sobre todo esto sucedió en muchas ciudades, en muchos pueblos costeros, donde las personas ya no pretendían regresar a sus pueblos, a sus lugares de origen, sino pretendían quedarse en esos pueblos costeros, y donde ya la homosexualidad, tanto masculina como femenina, o inclusive también la bisexualidad, ya se había normalizado. Se había normalizado sobre todo en pretensión para poder seguir avanzando durante la guerra y seguir teniendo un frente consistente de guerra durante los años 40, durante los años de la guerra contra el nazismo. Entonces, cuando regresan, la gente ya no se encontraba tan a gusto con sus pueblos originarios, ya no se encontraba ya no, obviamente ya no iban a regresar a la guerra, entonces se asentan en estos pueblos costeros y comienzan a tener este momento de apropiación o de identificación con otras personas. Y surge el movimiento homófilo. ¿Por qué se le llama movimiento homófilo? Porque en estos años se pretende pensar que la homosexualidad no solamente está constreñida al hecho de implicar un acto sexual, sino también implica un movimiento filial, un movimiento inclusive que daría un poquito de base o un poquito de cimiento a lo que llamamos posteriormente sororidad, como ese movimiento, como esa idea de ver a la otra persona ya no como una extraña, sino como tu hermana propia, que es más o menos como lo que pretende la sororidad, ese sentimiento de hermanamiento. En los hombres le llamaríamos de dos formas, le llamaríamos o adelfia, que era como se referían en los griegos clásicos, ese sentimiento de hermanamiento entre hombres, de nos vemos, y camaradería, de abrazos, contacto un poco más allá, o bien le llamaríamos fraternidad, como lo pretendía a entenderla, sobre todo a la luz de la Revolución Francesa. En esa cuestión de la fraternidad, nos encontramos que ya no solamente es entre hombres, sino ya se pretende a la humanidad, pero pues esta humanidad homogenizada como personas heterosexuales y cisgénero. Entonces, el movimiento homófilo rompe o llega con esta idea para poder empezar a decir, no solamente estoy visibilizándome desde el punto sexual, sino también quiero tener una perspectiva filial, una perspectiva de atracción intelectual, de atracción filial como hermanos, hermanas, o para posteriormente también llegar a ese movimiento del Love is Love, que de alguna manera pues también es cuando lo están empezando a dar las bases o a sentar un poco empiezan a dar un cierto piso el movimiento homófilo. De hecho, dentro de las personas que tenemos en el movimiento homófilo, tenemos a Axel y a Axel. Estas dos personas participaron durante el nacimiento del movimiento homófilo, es decir, ya más o menos por los años 50, pero no son personas que se encuentran de América, sino son personas en Suiza que participaron del movimiento homófilo, que fueron activistas por el movimiento homófilo y que de hecho fueron las personas homosexuales que contrajeron matrimonio en el mundo. Evidentemente lo hicieron en Suiza. De un lado, el güerito de cabello sin lentes es Egil, y del otro lado de lentes tenemos a Axel, que al momento de que contrajeron nupcias, sobre todo por el hecho de ser decanos, de haber participado en estos movimientos homófilos y ser decanos del movimiento LGBT en su país natal, decidieron juntar sus nombres para hacer un apellido propio, y con ese apellido propio pues poder tener su registro para poder tener para que cuando tuvieran su momento de registro estuvieran unificados y no tuvieran ese pasado precedente que les atormentaba de alguna manera. Eso es palabras de lo que no, palabras propias de los propios que comentaban esa situación, porque es que decidían juntar sus apellidos y formar un nuevo. Al final de cuentas no iban a tener hijos, no estaban posibilitados fisiológicamente para poder tener hijos, pero su mayor hijo o su mayor legado hacia el mundo iba a ser que ellos formaran su propio apellido. Como respuesta a ese mismo movimiento, a ese movimiento homosexual masculino,
pues suceden las hijas de Safo. Las hijas de Safo, también una suerte de de grupos estilo Alcohólicos Anónimos, de grupos de convivencia o de plática, este tipo de grupos conversatorios, de grupos de conversación o de grupos de expresión de sus ideas, pues derivaban en una nueva posición política y en una nueva posición, eh, sobre todo política, para poder empezar a visibilizarse. Es decir, se hablaba mucho de la comunidad homosexual, de la comunidad gay, pero no se hablaba de la comunidad lésbica. Por eso crearon su propio grupo y se llamó Las Hijas de Safo. Las Hijas de Safo operaron sobre todo en Estados Unidos, en poblados como Nueva York, que al final de cuentas pues concentraba un poco más de gente y un poco de mayor culturalidad que por ejemplo algunos otros puertos costeros. Entonces esa misma línea de personas que regresaban del campo de guerra y que se encontraban entre regresar a sus lugares de origen y esa no pertenencia ya al momento violento o al movimiento de guerra que se encontraban, pues nace la comunidad LEDER. La comunidad LEDER es todo un movimiento cultural. El movimiento LEDER nace como todo un movimiento cultural. Como son personas que regresaban de la guerra y que no tenían familia o que no tenían un sentido de pertenencia a un grupo social como puede ser, la redundancia, la familia, pues empezaron a usar las motos para poder usar sus traslados. Dentro de eso, pues evidentemente, como les comentaba hace un momento, se permitió durante la guerra el amor entre hombres o la interacción eh, emocional, la interacción eh, romántico-afectiva con personas de su mismo sexo. Y pues los hombres pues regresan y algunos preferían seguir manteniendo estas relaciones sexoafectivas que ya no estaban mal vistas. Ya no habían estado mal vistas durante la guerra, pero se acabó la guerra y se acabó mirar a esas identidades. Por lo tanto, estos muchos grupos empezaron a crear sus propios bares de motociclistas, en los cuales pues vestían con cuero para que sobre todo al momento de pasar por las carreteras no sintieran tanto el frío de o el viento en la cara, el viento en el cuerpo, y que no les fuera de alguna manera pues lastimando o quemando su propia piel. Por eso es que la comunidad líder pues se apropia de la cuestión del cuero y de la cuestión de la motociclista. A esto, obviamente la cuestión del bar, a ese agregado o a ese caldo de cultivo, agréguenle una película trascendental en la comunidad LGBT, y específicamente en la comunidad LEDER, que es The Wild One, o El Salvaje, en donde Marlon Brando en este epítome de la belleza masculina, de una masculinidad pues hegemónica de un hombre eh, atractivo, varonil, con cierta presencia y con cierto impacto en pantalla, teniendo pues varios problemas en su vida y que los narra a través de que los narran en esta película. Además de que sumamos la belleza física de Marlon Brando para crear lo que crea esta película. ¿De qué trata The Wild One? Es una persona que vuelve de la guerra, que no se siente identificada y que decide establecerse como una persona que se va corriendo por las carreteras estadounidenses para crear su propio destino y que durante su propio recorrido pues va encontrándose con diferentes personas que le van haciendo cuestionar su propia existencia. En este sentido, si juntamos toda esta actitud o todo este sentimiento que desarrolla Marlon Brando, es que se instaura la comunidad LEDER, que se instala la pertenencia a ese grupo de personas que varias en el sentido de que no tenían un establecimiento fijo, que no tenían una pertenencia a un grupo social tan cohesivo como podría ser la familia, y que necesitaban autocrearse o que necesitaban autodefinirse. Y por eso es que también la comunidad LEDER, pues de alguna manera es un tanto solitaria,
pero tienen esa atracción por el cuero, por el cuero, por los hombres con este porte o con este físico marlobrandesco de epítome de masculinidad y de atracción viril. La comunidad LEDER, pues sobre todo también se enfoca en personas, son personas que tienen su atracción sexual, intelectual y afectiva con personas a las que les gusta usar el cuerpo. No quiere decir forzosamente que sean personas a las que les gusta el BDSM, que es el bondage, dominación, sadomasoquismo y masoquismo. Vamos a verlo eso un poquito más adelante. La bandera que tenemos allí es la bandera de la comunidad LEDER. Este movimiento de la comunidad LEDER y todo este proceso que lleva el desarraigo, más la cuestión de la atracción por esa masculinidad exacerbada, llega a su pináculo o a su cumbre con Tom de Finlandia. Tom de Finlandia fue un dibujante originario de Finlandia, valga la redundancia, el cual se dedicaba a imaginar o a dibujar esa atracción homoerótica en hombres con esta masculinidad exacerbada o con esos cuerpos trabajados, musculosos y con esa atracción por el cuerpo. Personas que sobre todo practicaban trabajos rudos y que a partir de que con ellos sentían o ejercían una atracción hacia personas que no tenían como estas cualidades o como estas preferencias. ¿Por qué son preferencias? Porque aquí sí nosotros lo estamos eligiendo. Una orientación es aquella en donde nosotros vamos a establecer cómo y de qué manera pretendemos tener nuestra acción física y emocional y afectiva. A comparación como lo hablábamos en sesiones pasadas, la diferencia entre la orientación y las preferencias. Tom de Finlandia, les decía, en los años 70, 80, hay quienes lo adoran y que hablan de uno de los mejores dibujantes de su país natal. Hay algunos que lo desodoran y que hablan de que es un pésimo dibujante, pero que es muy trascendental para el mundo, pero que es trascendental para el mundo del arte. Efectivamente, la parte más importante o más rescatable de Tom de Finlandia es, uno, la reimaginación y sobre todo la visibilización de la comunidad LEDER, y la otra, la posición de que no solamente las personas homosexuales son personas afeminadas o son personas que poseen una pluma, pluma entendida como ese afeminamiento, que no solamente son ese tipo de personas, sino romper esos estereotipos y saber que son personas que también pueden mostrar o demostrar su masculinidad a través de su indumentaria o de su cuerpo mismo. En México específicamente contamos con el Club LEDER de México. El Club LEDER de México se establece más o menos a finales de los años 80, por ahí del año 89, y tiene su primera participación en la marcha de la comunidad LGBTQ+, a mediados de los 90. Es muy curioso porque generalmente, a pesar de lo que podían verse muy dominantes y que podían verse hasta con tintes violentos y o agresivos, fue la comunidad LEDER quien recibió las agresiones, fue la comunidad LEDER quien fue despreciada de la marcha, inclusive durante la primera participación, si mal no recuerdo, en el año 90 o 91, que fue la primera participación de la comunidad LEDER, fueron despreciados de la marcha, fueron golpeados y fueron sacados de ella. Posteriormente se fue introduciendo poco a poco y se fue haciendo esta apertura, y la comunidad LEDER pues forma parte de uno de los grandes contingentes de la comunidad LGBTQ+, que marchamos en el último fin de semana de junio. Pues a partir de ellos, pues obviamente el hecho de la atracción por el cuero, pues implica no solamente esa cuestión romántica del love is love, sino también implica la cuestión sexual, la cuestión o la atracción sexual. Por ello es, por ejemplo, que se organizan con cierta regularidad y con cada cierto tiempo también algunas orgías en las cuales participa la comunidad LEDER de acuerdo a sus propias características o a las propias acepciones que ellos puedan llegar a tener, de acuerdo al Club LEDER de México. El Club LEDER de México actualmente, hasta, digamos, antes de la pandemia, se está reuniendo en un Club LEDER que se llama TOMS, que se encuentra también en la Ciudad de México, y que tenían todos los días martes para poder estar, digamos, como los martes de reunión de club, en los cuales pues compartían no solamente esta atracción y esta atracción física, atracción sexual por el cuero,
sino también platicaban y se posicionaban en cuestiones políticas o en cuestiones sociales. Por ejemplo, la misma comunidad LEDER y el mismo club LEDER es una pieza fundamental para el tratamiento de VIH en México, y también ha sido de los primeros que han salido que han salido a dar respuesta o como a participar como acción social dentro de la misma ciudad, dentro de las necesidades que tenemos como ciudad. Por ejemplo, la comunidad LEDER se organizó y participó muy activamente durante el sismo de 2017, de septiembre de 2017. Tengo una pregunta en el chat. Y dice, deberíamos hacerlo como aprendizaje. Probablemente podrían ir y sobre todo conocer y abrirnos a nuevas experiencias. No solamente quedamos en ese romanticismo de la comunidad LGBT de Love is Love, sino también todas esas implicaciones que vivimos como personas LGBT. A final de cuentas, el hecho de ser personas LGBT no solamente es una participación política social, sino también es una cultura. Entonces, podrían hacerlo o unirse como aprendizaje. Donde están las participaciones de la comunidad LGBTI, hay algunas prácticas sexuales y algunas esas preferencias, que es el BDSM, que es el bondage, disciplina, dominación y sumisión. El bondage es una práctica en la cual se realiza el amarre, ya sea de pies y manos o de ambos, e inclusive el amarrar o el inclusive amarrar del cuello, tenía alguna especie como de soga en el cuello, en el cual se desarrolla un sentimiento de ahogarse al momento de tener relaciones sexuales. Sobre todo se habla de que es muy placentero al momento de la eyaculación, ya sea masculina o femenina. Entonces, es una de las prácticas que se realiza como BDSM. En la disciplina es el sometimiento, pues como tal, a los designios o a la petición de la persona generalmente penetrante, aunque no siempre es así. La dominación es el gusto de esas personas por el tener el control de todo lo que está sucediendo, la excitación un poco también hacia la parte del dolor, y por eso se requiere, se habla también de la sumisión, el placer o el gozo de la dominación, de someter a otras personas a tus propios designios. Estas prácticas del BDSM son muy importantes. De hecho, son las que dan prácticamente una luz o un pie a que Foucault a que Michel Foucault, este gran analista, filósofo del poder, empezar a discernir acerca del mismo, empezar a entender cómo es esa práctica del poder, de dónde se encuentra el poder. Al final de cuentas, de lo que nos dice Foucault y de lo que ha analizado a través de las prácticas del BDSM, es que el poder no es físico, no está, simplemente es una cuestión muy ontológica y eh, muy para análisis y muy para todo lo que se presta Foucault. Viene a hacer todo ese repensamiento de en dónde está el poder, en cuanto yo lo entrego o en cuanto la otra persona lo recibe y lo ejerce. Y dentro de eso también pues viene a hacer todo un proceso que también llega a culminar con su historia de la sexualidad en todos sus volúmenes. Y, por ejemplo, dentro de estas, les pido disculpas si encuentran estas imágenes fuertes, traté de hacerlo lo más sensible, lo más amigable para todas las personas, pero creo que también es importante conocer dentro de esa parte de nuestra cultura como personas LGBT o como personas no LGBT estas prácticas. La dominación de perros y amos. Dentro de este subramo de la dominación, pues existe personas a las cuales se excitan o llegan a ese placer sexual a través de la dominación, ya sea como perros, es decir, como personas que se comportan como un animal, como un can, y que de hecho se colocan hasta estas máscaras de látex y de leather, sobre todo estamos relacionadas en la cuestión leather y la cuestión de los amos, que implica pues también la cuestión de la dominación de las personas que tienen esta acción o este gusto por el sometimiento como perros. La implicación no solamente es de tinte sexual, inclusive también hay personas que esa dominación de tipo perro y amo la han llevado hacia otros, la han extrapolado fuera del ámbito sexual, la han llevado, por ejemplo, al ámbito social o al ámbito de relación interpersonal, por ejemplo, a la cuestión del lavado de trastes, a la cuestión, digamos, de las labores de la casa, y que también, pues,
han llevado, y es una forma también de vivir e interpretar nuestra propia identidad, nuestra propia sexualidad. Generalmente, pues esto está más relacionado hacia la comunidad gay, no tanto hacia comunidades de otras identidades, por todo por el hecho de que implica una cierta carga de violencia. Y personas que, por ejemplo, han vivido una violencia estructural o que han vivido la violencia de mayor forma, pues evidentemente ya no desean replicar o ya no desean vivirse de esa forma, lo cual no implica que las personas, que sea una violencia como tal ejercida o más bien, que no sea una violencia como tal impuesta, sino es una violencia más bien permitida por la propia persona. En contraposición a lo que sucedía con la comunidad BDSM, como lo que pintaba Tom de Finland, si se dan cuenta, las imágenes o los dibujos que tenía Tom de Finlandia eran muy relacionados con la cuestión de cuerpos estéticos o cuerpos hegemónicos, con esos cuadritos y con esos, digamos, con esos pechos depilados, solamente con la cuestión de la barba con esos torsos fuertes y amplios y cuestiones por el estilo, en contraposición a lo que decía, a lo que sucede con Tom de Finlandia, surge la comunidad ursina, esa comunidad en la cual hace una reapropiación y una reinterpretación del cuerpo, así como lo vieron en una de las lecturas que les dejé acerca de Judith Butler y el por qué la unidad y fundamental para la teoría queer es el cuerpo. En esa reapropiación del cuerpo, en esa reinterpretación de su propio cuerpo, es que surge la comunidad ursina. La comunidad como de estas personas con cuerpos gruesos, con cuerpos voluminosos, en la cual pues no se identifican con lo que tienen o no esa atracción por la cuestión leather. Generalmente nace a partir de la cuestión leather, de esa interpretación de esta masculinidad exacerbada, pero sí hay personas de la comunidad ursina que deciden no seguir este camino del lunero, sino que tienen su propia identificación y su propia forma de ser. No quiere decir forzosamente que por el hecho de que te autoidentifiques como persona oso, vas a ser persona negra. Eso también surge y tiene su auge en Estados Unidos de los años 70, finales de los 70, sobre todo a raíz del surgimiento de aquella mítica película llamada Garganta Profunda, en la cual pues se explota esta cuestión de la sensualidad y la sexualidad, y estas personas hacen esa reapropiación de la sexualidad y la sensualidad en su propio cuerpo, que no va a cumplir los estándares que imponen, por ejemplo, Tom de Finland con sus dibujos. La primera aparición o la primera introducción de la comunidad de se hace a través de esa revista que les pongo ahí en imagen, que es la American Beer, y con esa fijación por esos cuerpos gruesos, pues cuerpos velludos, y tenemos ahí la bandera de la comunidad ursina. Dentro de la misma comunidad ursina se ha creado toda una cultura y se ha creado toda una identidad a partir de las cuales pues van a estar empezando, a partir de las cuales se han posicionado tanto políticamente como socialmente. Por ejemplo, se habla de las personas osos, que son hombres con barbas y generalmente con vello en el cuerpo y de complexión fuerte o gruesa, que son de apariencia madura. Madura sin llegar, por ejemplo, a tener canas en alguna parte de su cuerpo. Cachorro es una persona joven con apariencia y complexión gruesa, complexión de oso. Un cazador es una persona que siente atracción por estos osos, pero no corresponde a estos estereotipos físicos de oso ni de cachorro. Una persona chubby chop, que es una persona obesa, generalmente sin vello corporal en las zonas sobre todo del pecho. La persona leather beer, que es la que les comentaba, que es oso, pero además le gusta vestir de cuero negro y que marca pues ese fetichismo con el cuero, esa atracción por el cuero. El oso polar, que es una persona pues ya oso o una persona de complexión gruesa con mucho vello en el cuerpo, pero que ya presenta algunas canas. Y papá oso, pues un hombre grande y mayor que siente atracción por las personas jóvenes o por los llamados cachorros. Y dentro de eso se ha creado otra nueva tribu o esa nueva identidad, que son las personas lobo, que son hombres de complexión normal y velludo, generalmente rapados y de barbas. ¿De dónde viene esta imagen o de dónde viene esta idea de este tipo de comunidad? Sobre todo de un video por ahí del año 2001-2002 del grupo llamado Evanescence, de la canción Call Me When You're Sober,
Y ahí tenemos la imagencita el lobo, el lobo feroz de ese video, el cual pues general creó su propio estereotipo de que es un lobo y de cómo autoidentificarse. Ok, qué bueno que se vayan identificando y qué bueno que se vayan apropiando de los términos que hemos estado hablando durante ese seminario. Por ejemplo, algo de lo que platicábamos, de lo que se platicaba durante la sesión pasada, que yo sé que a algunas personas les volé la cabeza con el hecho de cómo existe lo omnisexual, cómo es eso, y por qué se diferencia lo omnisexual de lo polisexual, y que yo sé que hay como que les quedó como muchas ideas. El punto no solamente es el hecho de decirles y que se lo aprendan, sino que ya les estoy dejando por lo menos en la idea, o esta es una de las grandes metas de este tipo de sesiones, es dejarles en la mente la idea de que existen otras mil y un formas de vernos como personas de la comunidad LGBT. Si se fijan, esta misma sesión es parte de la primera sesión, que es cómo nos identificamos y quiénes somos las personas de la comunidad LGBT. Somos tan grandes y tan complejas que realmente somos una playa de todo así un firmamento de estrellas en el cual pues, nos identificamos y que hay muchas particularidades que no son tan particularidades, que en realidad son cuestiones como muy generales. Por ejemplo, en las personas osos o las personas lobos tienen hasta sus propios clubs o hasta sus propios lugares y centros de convivencia y que también pues representan una parte importante de nuestra comunidad y que se integran dentro de las personas que marchan de las personas que marchamos para seguir visibilizando nuestra raíz política de discriminación y de exclusión social. En ese mismo sentido tenemos a las personas nutrias, que son hombres pequeños o muy delgados y con ese cuerpo velludo que no encajan con los cánones que hablábamos en la cuestión eh, de las personas osos. Leo los comentarios. Qué bueno que se sigan identificando, me da mucho, mucho, mucho gusto. Y qué bueno, y ojalá que también sirva esto no solamente para autoidentificarnos, sino también para que podamos orientar a otras personas y podamos irle, al menos dejándole como un servidor la espinita de hacia dónde puede ir o hacia dónde pueden explorar y hacia dónde pueden autoidentificarse y poder empezar a crear sus propias identidades de acuerdo a sus gustos, preferencias, orientaciones e identidades. Ya hablamos mucho de la comunidad gay. Ahora hablamos de la comunidad lésbica. Dentro de la comunidad lésbica, pues existen personas que se identifican como tomboys, personas lesbianas que su apariencia o la forma de su expresión de género tiende a ser muy masculina, lo cual no quiere decir forzosamente que sean lesbianas activas únicamente o que sean únicamente lesbianas pasivas en su forma de interacción, en sus relaciones sexuales. Quiere decir que son la forma o la identificación que hacemos. Si se fijan en esta cuestión de las personas tomboys, puede asemejarse muchísimo a la cuestión andrógina que hablábamos con Ruby Ross en las primeras sesiones. Las personas tomboys también, a pesar de esa identificación con lo masculino o con lo tradicionalmente masculino, es que también crean su propia identidad y que pues se asumen y que no, que asumen una cierta feminidad masculinizada. Espero que quede un poquito claro esto de feminidad masculinizada y que no se vea como tan perdida esta idea. Dentro de eso también pues existen las personas fem y las lesbianas butch. Las lesbianas fem son aquellas que pues optan o que su expresión de género es muy femenina, acorde con los roles tradicionales que se ha impuesto por la sociedad. Y las personas bot son aquellas que pues totalmente radicalizan su expresión de género y pues deciden mostrarse demasiado masculinas, sin dejar de perder su lesbianismo como bandera de identificación. Y dentro de estas mismas cuestiones de la lesbiandad, pues encontramos a personas, a lo que llamamos las personas Golden Star. Esto aplica especialmente o aplica más para personas, más para lesbianas, sobre todo por el hecho de que son personas
que pues son vistas como este fetiche social de las lesbianas, como ese fetiche social para los hombres heteros de ver a dos mujeres besándose. Entonces se establece o se crea este concepto de Golden Star para identificar a lesbianas que no han tenido una interacción social o que no han tenido una interacción sexual, perdón, con, con hombres o con personas del sexo o el género distinto a las mujeres. Entonces, las lesbianas Golden Star generalmente aplica ese concepto de Golden Star solamente para las lesbianas, pero también últimamente he estado escuchando que hay hombres gay que también lo han estado empezando a ocupar. Entonces, por lo menos tenemos esta idea de qué significa el ser una persona Golden Star. Así como nos hemos posicionado y así como hemos hablado de algunas de las tribus que identifican a la comunidad LGBT y hemos dicho que el ser persona de la comunidad LGBT no implica que solamente tengamos una sola forma de ver la vida, de identificarnos, de posicionarnos socialmente. También existen personas que deciden de la forma en que estamos hablando. Por ello, existen diferentes marchas a lo largo del año que visibilizan a las personas LGBT. En enero tenemos la marcha de los nenes, o la marcha de los nenes de la asociación Nenes AC, o AC World, no recuerdo exactamente ahorita el nombre. En esa marcha son personas jóvenes entre la adolescencia, pubertad, entre los 12 hasta los 18 años por mucho, que esta marcha se realiza en enero y en el cual están visibilizando sus necesidades como grupo social etario en cuanto a su identidad o su expresión de género. Por eso tenemos la marcha de enero. Tenemos la marcha más comercializada o la marcha más conocida que se realiza en conmemoración de Stonewall, que es la que se realiza en junio. Generalmente es el último fin de semana de junio, a pesar de que la conmemoración o el día en que se sucedieron los actos de Stonewall fue el día de 28 de junio, el día 26, o el último fin de semana de junio es cuando se realiza la marcha tradicional LGBTTIQ+. Pero también tenemos nuestra marcha del orgullo crítico. La marcha del orgullo crítico se posiciona desde esa perspectiva. Hablábamos hace un momento de los derechos culturales o de la economía naranja. Específicamente hablamos de la economía naranja y la insertábamos dentro de los derechos económicos. Hablábamos de la cuestión de la economía naranja y de cómo la insertábamos dentro de la economía, de los derechos económicos. Y dentro de eso se habla en los años 80 y en los años 70, finales de los 70, inicios de los 80, de cuando la explosión de la visibilización LGBTIQ+, que resultó un nicho de mercado en el cual son tal cual se veía en términos mercadológicos, personas que no teníamos hijos, que necesitábamos gastar ese dinero y que no necesitábamos seguirlo acumulando, por lo tanto necesitaban crear ese nicho de mercado al cual llegarle. Para ellos pues se crearon, por ejemplo, elementos identificativos o apropiativos de la comunidad LGBT, como por ejemplo los bares ya no clandestinos, sino ya los bares enfocados en nosotros como comunidad que resolvieran estas necesidades de identificación, de aproximación y de liberación de todo lo que estábamos viviendo. Es cuando nacen los bares con cuartos oscuros. Para que no lo sepan, los cuartos oscuros suceden actos sexuales evidentemente consensuados, pero pues sin tener la luz o sin ver exactamente con la persona con la que estás teniendo esta interacción. Suceden en los cuartos oscuros, suceden en los bares con cuartos oscuros, pero también suceden algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, hay personas que hablan desde una postura muy queer o una postura muy de confrontación, por eso es que se libera el matrimonio igualitario. Pero también se habla de la cuestión de mercantilizar la marcha o mercantilizar la visibilización que hacemos como personas LGBTIQ+. Por ello es que pues, ciertas marchas o ciertos grupos o ciertas marcas se van posicionando durante la marcha de junio y van teniendo hasta sus carros alegóricos, se van posicionando. Se olvida el espíritu esencial que es posicionarnos políticamente y el hablar
de que tenemos necesidades que no han sido satisfacidas por el Estado, que el Estado sigue estando muy en deuda con las personas LGBTIQ+. Por eso es que nace el orgullo crítico. El orgullo crítico se marcha en noviembre, específicamente por los primeros días de noviembre, generalmente es el primer fin de semana de noviembre, en el cual pues se hace desde esta posición de la disidencia y resistencia, y que el orgullo crítico se encuentra en esa constante reflexión de hacia dónde vamos como comunidad LGBT. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántas necesidades falta que nos satisfaga el Estado para que se las sigamos reclamando? El año pasado, por ejemplo, el orgullo crítico independiente no pudo marchar, pero se estuvo posicionando muy fuerte acerca de los transfeminicidios, y de que se mandó a la congeladora, al menos en Ciudad de México, la ley por las infancias trans. El derecho de los derechos de las infancias trans pues se estuvo dejando como muy de lado. Entonces fue la posición que tomó el orgullo crítico, y cada año van tomando esta posicionamiento. El orgullo crítico no es una cuestión endémica de México, no es algo que haya nacido en México por desgracia. Sin embargo, en México pues hemos tenido grandes representantes del orgullo crítico. Por ejemplo, tenemos a la grandiosa activista trans Angie Rueda Castillo, que es una grandiosa activista que ha ocupado mucho y que ha usado el orgullo crítico para posicionarse fuertemente en cuanto a los temas que a ella le tocan, y que pues no solamente se ha dejado sola Angie, ¿no? Sino han estado participando muchas personas que a pesar de que se adjuntaban o que se ceñían o que inclusive fundaron la marcha de junio, también han sumado a esa idea de repensarnos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos como comunidad. Por ejemplo, en la foto que se ve ahí de 40 años de visibilidad y orgullo crítico, a la persona que tenemos en medio es al padre de la marcha LGBTIQ más mexicana, el grandioso Juan Jacobo Hernández, el padre de la marcha de la comunidad LGBTIQ en nuestro país. Así pueden buscarla, googlearla, Orgullo Crítico México, en Facebook, en Twitter creo que también tienen el Orgullo Crítico, y si no, pues de las mejores recomendaciones que puedo darles, o que puedo recomendarles, que acudan a esa persona en específico, porque es una gran activista en ese sentido, y que puedo llamarla con orgullo maestra, porque es muy, muy importante lo que hace. Es Angie Rueda Castillo. Angie se escribe. Y a ella la pueden consultándola, y ella sobre todo se posiciona, dice y va comentando lo que sucede con el orgullo crítico. Inclusive el mismo Alonso Hernández, que es uno de los grandes historiadores de la comunidad LGBTIQ más mexicana, también tiene algunas posiciones políticas, tiene algunas de las posiciones, y se va como entremezclando entre el orgullo de junio, porque al final de cuentas pues es el que nos pone el reflector a nosotros como personas LGBT, pero sin dejar su pensamiento crítico en cuanto a qué estamos haciendo con esta participación en el orgullo crítico. ¿Qué tanta gente acude? Es muy aleatorio. Sucede como la marcha de los nenes que les comentaba en enero, que sucede en enero. En el año 2020, la marcha fue muy poca de los nenes, fue aproximadamente 50, 60 personas, fue muy cortita la marcha. Pero el año pasado, el año 2019, fue una marcha bastante nutrida. No les hablo de el millón de personas que marchan en junio, pero sí les hablo de aproximadamente más de 1,000 y tantas gentes, casi las 2,000 gentes de las que marchaban perdón, en la marcha de los niños en enero. Y la marcha del orgullo crítico, la de 2019, si mal no estoy, aproximadamente fueron como unas 5,000, 6,000 personas. 2019, que fue la última que recuerdo. 2018, la verdad, no estuve presente en esa marcha, entonces no puedo decir exactamente qué tanto varía. ¿Por qué no son tan escuchadas o conocidas? Pregunta Mauri. Generalmente porque la mayor visibilidad o el mayor reflector se encuentra en junio. Una de las grandes ideas o uno de los grandes posicionamientos que han tomado ahora las personas activistas e influencers, o que son las dos cosas al mismo tiempo,
es el hecho de que el orgullo, o que no solamente somos personas LGBT en junio, sino somos personas LGBT durante todo el año. Entonces, el hecho de que no tenga como este reflector de las marcas, que no tenga esta participación social y que sobre todo pues no tenga como este espíritu de crítica y de pensar qué estamos haciendo y desde qué punto estamos hablando, y que sobre todo esta marcha tiene como esta posición queer, en este sentido de queer, como les decía en sesiones pasadas, de Larry Kramer, de un tanto de enojo, pero con un tanto de posición política fuerte y férrea y decidida, como si lo tiene en noviembre, perdón, con el orgullo crítico, pues también es un poco por eso que no ha tenido como tanta difusión, o que no ha tenido como que no son tan escuchadas, pero que existen, existen. Y existen mil formas de marchar y de representarte como persona LGBTQ+. Puedo decir que hay personas que dicen, no, es que yo no marcho en junio porque esa marcha no representa, esa no es una marcha, es un carnaval. Efectivamente, puede ser tu pensamiento y es muy respetable y entendible. Sin embargo, pues existe el orgullo crítico en noviembre, y que ese podría asumirte o podría representarte para poder posicionar tu estrategia. Siempre, y es algo que les he repetido también durante estas sesiones, que no hay mayor o no hay mejor representante o no hay mejor eh, activista, o no, sobre todo no hay mejor representante de ti mismo que tú. Entonces, nadie va a cruzar, nadie va a tener esas interseccionalidades o todas esas cosas que te pasan en la cabeza o que te suceden en la vida como a ti mismo. Entonces, la mejor forma de presentarte es posicionándote en alguna de estas marchas. Es mi opinión, pero también es muy entendible las personas que no deciden acudir a una marcha, pero que su posición está ahí presente, fuerte y decidida, y sobre todo tendiente a hablar o a decir algo y a no quedarnos callados con las injusticias y con la diversifobia que nos afecta, ya sea diversifobia en cualquiera de los cuatro ámbitos que existen de esta. Ya lo platicaremos también en otra sesión más adelante. De hecho, la sesión terminando después de historia LGBTIQ+. Es hablar de la apropiación que se hizo de la cultura ballroom. En los años 70, en los años 70, 60, perdón, es cuando comienzan en las bodegas, sobre todo en las bodegas de Nueva York, a tomarse como clubes clandestinos en los cuales acudían personas ya en ese momento eran personas travestis o vestidas, fagots, como se les llamaría en el idioma original. Hago mención de estas palabras porque no existía como el concepto moderno de una persona drag queen. Las personas drag queen tomaron como su presencia, como su, digamos, como su movimiento en forma a partir de los años 70, sobre todo a raíz de ciertos movimientos sociales, como son ciertos movimientos culturales y sociales, como son la cultura hippie. La cultura hippie del cuestionamiento a lo establecido y de la androginia inclusive en el vestir. No sé si recuerdan, por ejemplo, en los años 70, la vestimenta de cantantes paradigmáticos como David Bowie, que es la que comienza a darle forma al movimiento o a la cultura drag. La cultura ballroom pues es esa posición o ese posicionamiento a partir del cual comienzan en las bodegas de Nueva York a interpretar sus propios bailes, a identificarse y sobre todo a ese sentido de pertenencia y al decir puedo parecer a o puedo pasar como. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? No sé si se acuerdan o se los vuelvo a comentar. Hablábamos de un privilegio que es el privilegio passing o pasar como. Hacer de cuenta que sí podríamos ser personas heterosexuales, que a través de ciertos movimientos o de ciertas acciones podríamos parecer que somos una persona, digamos, de la cotidianidad. Entonces, es que por eso es que empiezan a tener como esas posición, comienzan a tener esos encuentros o esos posicionamientos a partir de los cuales pues establezcan quién sí va a pasar cómo o quién no va a pasar cómo. Y las categorías tienen las categorías de la cultura ballroom. La cultura ballroom es literalmente un desfile en el cual tienes que actuar como o tienes que cumplir un cierto estándar o llegar a esa categoría.
Por ejemplo, pues esas categorías inclusive tienen hasta nombres chuscos, son nombres muy no elaborados, pero sí, digamos, con con estas jiribillas, por así llamarlas, porque también tienen esa idea de tener una posición de el absurdo al que llega a considerarse el ser o pertenecer a una categoría social establecida como el hombre o como mujer, sino también que existen esta gama de grises o esa gama de colores entre las cuales nos podemos encontrar. Y pues eso es lo que sucede con la cultura pop. Y que bueno, perdón, en la cultura ballroom, pues ese encuentro, esos desfiles, esas concursos de quién pasa más como o de quién se parece más como si fuera algo real. Y para eso pues tenemos uno de los mejores ejemplos y uno de los mejores eh, epítomes o uno de los mayores condensadores de esta cultura ballroom es el documental Paris is Burning, en el cual pues se condensa todas estas categorías y toda esta cultura del ballroom, que no solamente implica el posicionamiento o el desfile, sino también implica, por ejemplo, las cuestiones del maquillaje, la cuestión del tipo de caminado, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si es un caminado recto, es un caminado americano, si es un caminado en cuestiones como zigzagueando, es un caminado neoyorquino, si es un caminado en diagonal, es un caminado europeo. Entonces, lleva todo un lenguaje, lleva toda una subcultura detrás y que se desentraña o que se explica de mejor manera y que se da todo un significado a través de Paris is Burning. Generalmente ese documental las personas lo recuerdan o algo que siempre les queda muy en mente es a través de la lectura de a otra persona cuando se habla de que la biblioteca se encuentre abierta por el hecho de que el leer a otra persona o el hablar de otra persona tirando shade o tirando sombra o haciendo sombra, es tirar un comentario, pues que pareciera un cumplido, pero que en realidad es una ofensa. Y que pues también implica toda una cultura, implica todo un lenguaje y una muy buena agilidad mental como para saber decirle a otra persona que no se sienta ofendida, pero que lo sienta como un cumplido, pero que en realidad pues es una ofensa. ¿Y cómo se ha apropiado en México? En México pues se apropió de diferentes formas, sobre todo ha tenido como un boom a partir de RuPaul Drag Race. Yo calculo que aproximadamente desde la temporada 5 de RuPaul Drag Race ha tenido como un gran despunte en México, en el cual pues llevado o se ha trasladado la cuestión de el drag, de arrastrar esa idea de lo canónicamente masculino, de lo canónicamente femenino, para crear, para llevarlo y arrastrarlo al absurdo y que a través de ese absurdo se posicionen políticamente y puedan decir estoy presente, pero desde mi perspectiva y desde mi forma de ser y desde mi propia personalidad, a, por ejemplo, crear nuestra propia cultura ballroom, nuestra propia inclusive forma de caminar, nuestra forma de vestir, de interpretar. Eh, y pues eso llegó a un momento digamos, como una de las grandes cúspides en cuanto a evolutiva de la cultura ballroom mexicana, con la exposición Elements of Vogue. Esta exposición se desarrolló en el Museo Centro Cultural del Chopo. Fue curada en la exposición por Salvador Yerlis, uno de los grandes referentes y fue actual director del Festival Internacional de la Diversidad Sexual. Espero que lo esté diciendo correctamente. Eh, Salvador dice que ha sido un parteaguas en cuanto a cuestión de gestión cultural LGBTQ+. Y que esta exposición pues juntaba no solamente el proceso de lo que ha vivido Estados Unidos con esa cultura, sino también lo que ha vivido en nuestro país, adaptando o tropicalizando esa cultura, pero al mismo tiempo añadiéndole cuestiones de nuestra propia identidad mexicana. Y de hecho, por ejemplo, en esta misma exposición, uno de los grandes cierres y que fue como la gran revolución fue que el cierre fue un ballroom, una exposición de desfile de personas interpretando estos ballroom, y que fue el primer
y el primer y único hasta el momento ballroom pagado por el Estado, que pues representó todo un suceso tanto mexicano como inclusive hasta personas estadounidenses de esta cultura que, pues, que visitaban, como Ebony Mao, que fue Ebony, perdón, que fue la presentadora de esta ballroom. Tenemos también dentro de esos procesos de desambiguación o de esos procesos de tribu, la propia apropiación, valga la redundancia, de lo que se ha hecho con la teoría queer y con el movimiento queer en Estados Unidos. Yo les comentaba de que el movimiento queer pues, nace en los años finales de los 80, principios de los 90, con un movimiento de respuesta a la crisis que se está viviendo por el VIH y entre los cuales se posicionan desde esa cuestión enojada, desde esa cuestión torcida y de no te voy a dar gusto, no tengo por qué estarme sometiendo a la homonormatividad que tú me estás imponiendo o a la normatividad que tú me estás queriendo decir. Entonces, a partir de esa desambiguación, sobre todo a partir de los años 10, de los años 2010, de principios de ese siglo, de ese milenio, es que surge ese movimiento marica. No es que no existiera, ya existiera esa reapropiación, pero que digamos como más fuerte y sobre todo se posicionó a partir de la cuestión académica, a partir de personas maricas que se apropiaron de este insulto para decir soy una persona marica, pero soy una persona marica académica que puede interpretar la realidad desde su propia visión marica con una perspectiva de ciencia social, en que pueda encuadrar cuál es la realidad que vivo no solamente las personas queer en Estados Unidos o en Inglaterra, que también Inglaterra ha tomado mucho de lo queer para crear todo un movimiento, toda una posición y hasta teorías de relaciones internacionales que vamos a platicarlas en nuestras últimas sesiones, sino también esa propia interpretación de cómo voy a vivirlo desde la perspectiva sureña, desde la perspectiva del sur. Sobre todo ese movimiento marica pues ha tomado mucha fuerza y se han enraizado en países como Chile o en países como Bolivia, donde, por ejemplo, en Bolivia el hecho de que casi el 80-90% de la población sea personas de pueblo originario, también pues ha contribuido mucho a que esa perspectiva académica pues llegue a una cuestión que académicamente casi es imposible, que es juntar la evolución social con el avance académico y que por alguna cuestión se pierde. Que de hecho, por ejemplo, es algo de lo que sucede ahora mismo y que es una de las grandes confrontaciones que se tiene dentro de la academia. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, a nosotros, las personas no binarias, si, digamos, no hay una teoría, no hay una cuadratura que me pueda decir esto es lo no binario y así se tiene que vivir y así es lo que se tiene que interpretar? No tenemos ese piso, que por ejemplo es lo que se necesita con la teoría queer, que aprovechando la mención de la teoría queer, el día de mañana tendremos un conversatorio con Norman Monroy, que habla mucho de esto, que está posicionándose y que es una de las grandes mentes de la generación de las personas que nos encontramos ya en los 30, que es esa interpretación de la teoría queer, pero apropiada a realidades latinoamericanas, específicamente a realidades mexicanas. Y del otro lado tendremos al doctor Martín de Mauro Rukowski, que es un académico de teoría queer argentino, realizando su estancia postdoctoral en México, y que pues va a tener como esa vertiente de en qué sí coincide la teoría queer con las realidades mexicanas y qué cosas no van a coincidir con ello. Y a partir de ello una charla muy, muy interesante. Recuerden que por favor pueden checar la página del UNAM Sudáfrica, del SEM Sudáfrica, y ahí va a ser una transmisión en vivo. La charla que tengan estas dos personas intelectuales la van a transmitir en vivo por la página del SEM, entonces la pueden checar y la pueden ver sin ningún problema allí. La verdad es que se antoja muy, muy interesante estas dos posturas. Y dentro de esta apropiación que les comentaba, de estas propias interpretaciones de cómo vamos a vivirnos o cómo nos vamos a encontrar, pues existe ya todo un movimiento de las cholitas drag en Bolivia.
Es decir, personas que hacen drag, que llevan al absurdo esta, esta representación de lo masculino y de lo femenino para posicionarse políticamente. Y pues tenemos como imagen o como emblema de ese movimiento a Bartolina Sciscia. Bartolina Sciscia es una persona de origen argentino, pero que retomó a una persona liberadora, de una persona que intentó hacer una liberación, una independencia en Bolivia, pero que terriblemente fracasó. Entonces retoma el nombre, el nombre originario de Bartolina Sisa, retoma a esta emblemática persona para convertirlo y transformarlo en un drag. En un drag no a la usanza o no a los cánones que están establecidos, por ejemplo, en contraposición con Estados Unidos. Lo pongo con Estados Unidos por esta teoría de la globalización gay que llama Frédéric Martel. ¿Qué nos dice Frédéric Martel? Que lo gay o que la comunidad LGBTQ no está hecha a la usanza de nuestras propias identidades, sino o de nuestras propias realidades o de donde vivimos, sino está hecha a la usanza estadounidense, porque es el único, porque es la única nación o el único estado que ha pretendido o que que a partir de golpes y a partir de no golpes, digamos, físicos, sino a partir de golpes sociales, ha encontrado la forma de poder dar voz a la interpretación, a las vivencias de las personas LGBTQ+, y como único referente, pues nos hemos estado volteando a ver a ellos y hemos estado en una comparación constante con las personas estadounidenses. Por eso es que siempre cuando hablamos de drag, inmediatamente pensamos en esta usanza de personas que su cara o que su cuerpo es blanco, que cumple con esos estándares y con esas hegemonías de cuerpos bien tornados, de cuerpos finos, y que esta misma implicación se traslada hacia el drag, y que pues ahora son cuerpos que también pretenden esa fineza, que pretenden no caricaturizarse, sino pretenden pues seguir cumpliendo con estos cánones o con estas imposiciones de los roles sociales. En contraposición, pues nace el lado de las cholitas de Baja en Bolivia, con Bartolina Sciscia como estandarte, porque decía ella misma en uno de los videos que les voy a compartir no la tarea, en las actividades en evidencias de aprendizaje, ella decía que no se podía encontrar, que no podía identificarse al momento de ver algunos tutoriales de maquillaje, porque no había forma, no había un tutorial que le explicara cómo maquillarse a ella siendo una persona morena, o siendo una persona de tez no blanca. Entonces, por eso es que que ocupa su estandarte y que se apropia de lo que es para poder exagerarlo, llevarlo y trasladarlo hacia un drag. Pues dentro de estas cuestiones, pues también tenemos a la pluma. Dentro de este análisis que hacemos de las culturas y las subculturas y tribus de la comunidad LGBTQ+, existen personas con pluma, o la interpretación de la pluma que se hace es el afeminamiento o el no cumplimiento con los estándares socialmente impuestos para el género al que se le asoció a la persona, de acuerdo al sexo al que fue asignado al nacer. Es decir, si nace una persona con pene, inmediatamente se le asocia el género masculino, y como tal debe comportarse con esos estereotipos de fuerza, de dureza, de no demostrar sus sentimientos y emociones, de sus movimientos deben ser bruscos y cortados y dominantes, y no deben ser de esos movimientos delicados o femeninos o tradicionalmente asociados a lo femenino, con esta cierta pues, ligereza. Entonces es cuando nace la apropiación de la pluma. Sobre todo esa pluma viene pues de la exageración que se hace de las personas homosexuales, a las cuales pues, siempre se les representaba, o cuando se escribía o cuando se hacía alguna referencia a las personas LGBT, a las personas homosexuales específicamente, que siempre portaban una pluma, ya sea en el sombrero, una pluma muy exagerada o que no tiene nada que ver con su atuendo en el sombrero, o que la llevaban colgando, sobre todo en España, que pues es muy común el usar en la solapa alguna flor, o el usar algún atuendo distintivo.
Pues en contraposición, a las personas con pluma, pues evidentemente son personas que no cumplen con los estándares, no cumplen con los estándares de la homonormatividad que vimos en la primera lectura o eh, en la primera evidencia de aprendizaje, en la cual pues se hablaba de que así como la comunidad heterosexual tiene su heteropatriarcado y es una cajita en la cual se tiene que meter a todas las personas, así existe una cajita. Copiando ese mismo modelo, se creó una misma cajita o se creó un mismo estándar por el cual tienen que pasar todas las personas LGBTIQ más y que tienen que encajar. Es decir, que puedan parecer o que puedan pretender pasar como personas heterosexuales sin que haya un cuestionamiento. Cuando las personas no cumplen no cumplen con esos estándares establecidos por lo heterosexual, es cuando vienen todos los problemas y cuando vienen sobre todo estas discriminaciones. Específicamente refiriéndonos a cuando no cumple con esos roles de género, pues es cuando hablamos de la plumofobia, de personas que viven esa discriminación o esa segregación, esa represión, por el hecho de que no cumplen con los estándares, de que no se comportan de manera masculina, o que llega al absurdo de que sus mismas características físicas no cumplen con lo establecido o con lo asociado tradicionalmente hacia lo masculino. Y pues todo esto se traslada o se interpreta a través de la endodiscriminación, es decir, la discriminación que vivimos adentro de las personas de la comunidad LGBT entre nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, sucede mucho que sucede, y es uno de los ejemplos más recientes, de las personas de la comunidad LGBTQ+, a través de algunas ideas como, por ejemplo, el llamarles silos sociales o algunos de esos apelativos pues, bastante discriminatorios o bastante segregadores y que son estigmatizantes para la comunidad, ¿no? Y que pues nos hacen que discriminemos dentro de nuestra misma comunidad en lugar de vernos como esa fuerza que pretendemos visibilizar nuestras necesidades. Y esto no solamente se considera, se limita a las personas que viven con VIH, sino se extienden o a las personas que, tienen pluma, sino se extiende a mil infinidades de cuestiones más. Por ejemplo, mismas personas LGBT que dicen que las personas no binarias no existimos o que somos de reciente creación o que somos una moda, ¿no? O que no han desarrollado toda esa empatía como para poder entender las mil formas que habitan o las mil formas de interpretar y de vivir nuestra propia LGBTTIQ más. Y que eso pues obviamente se traduce en toda una cuestión de diversifobia y que al momento de tener una disfobia hacia adentro pues también nos traduce en otra diversifobia hacia afuera y que por ejemplo dentro de los datos más duros, estadísticamente duros que podemos encontrar es que que son el 41% el 55% de las mujeres trans y transexuales y travestis de la comunidad trans pues viven esa diversifobia de manera pues, mucho más arraigada y de manera mucho más tajante que personas de la comunidad gay, por esa normativización que se ha hecho en la misma comunidad. Esa es la sesión como tal del día de hoy. No sé si exista en el momento alguna duda, cuestionamiento, este, algo que quieran comentar. Adelante, Irepal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este, bueno, pues nada más para comentar que me gustó mucho la presentación. Yo soy de una comunidad indígena de Michoacán, soy purépecha. Y estoy haciendo mi tesis, mi tema de investigación es precisamente diversidad sexual en mi comunidad. Y me gustó mucho, me llama mucho la atención que sí se esté tomando en cuenta este tipo de movimientos como Nación Marica, Movimiento Marica, que van un poquito más inclinados hacia voltear al sur, ¿no? Y voltear a ver las realidades indígenas que son completamente diferentes. Entonces, pues es interesante porque de repente, como estamos
o yo le he llegado a sentir que me puedo llegar a sentir un poquito aislado en cuanto a investigación y en cuanto a pues sí, al cuerpo de investigación, ¿no? Más que nada, pero al escucharte, pues sí me da como que más seguridad para continuar haciendo mi tema de investigación. Entonces, eh, esta parte de que mencionabas del indigenismo, creo que pues sí, el indigenismo es como una concepción más castellana o más occidental de lo que somos los indígenas, ¿no? Entonces, sí es importante como empezar a hacerlo porque tenemos como una invasión de repente de medios de comunicación o de concepciones de lo diverso, de lo no heterosexual. Entonces, que nos han definido ya mucho, pero que hasta la fecha seguimos de repente acá en las comunidades sin sentirnos identificados. Entonces me quedo como con esta parte que mencionabas también de nada te va a representar mejor que tú mismo y pues es un gusto y es un honor escuchar y estar aquí. Por eso comentaba ahorita, si no sabía, no conocía este espacio, pero sí me gustaría estar como más al pendiente de los espacios que se están abriendo o de los temas que se están tocando. Pues nada más eso. Muchas gracias. Contrario, muchísimas gracias, Cinepan, por estar con nosotros. De verdad, muchas, muchas gracias. Y qué bueno que te haya gustado la sesión del día de hoy. Nada más, y pues sí, creo que esa es una de las grandes. Quiero retomar dos cosas que dijiste. Esta es una de las más grandes máximas que tenemos en la comunidad LGBT y en la cuestión del activismo. Comienzo por decir que yo no me considero una persona activista, yo creo que me considero soy una persona con una boca muy floja, por no decirlo con otra frase mucho más grosera, con una persona con una boca muy floja, y en la cual pues, me gusta posicionarme desde mi perspectiva de creer lo que creo y seguir manteniendo firmes mis convicciones. Dentro de esa gran máxima es nadie te representa mejor que tú mismo, nadie más. Existen personas que se podrán posicionar muy similar a lo que tú crees, que podrán compilar tu idea, pero al final de cuentas tu idea es suya y tú eres quien te representa, nadie más. Y la otra, nada más para que tenga conocimiento tanto tú como si hay alguna otra persona que se acaba de agregar a este espacio, checamos rapidísimo nuestro plan, plan de trabajo durante estas nuevas sesiones. Regálame un segundito en lo que abre la presentación. Mientras, puede pasar Alberto. Adelante, Alberto, entonces, por favor. Pues buenas tardes a todas, todos y todes. Eh, Me gustó mucho la sesión del día de hoy. Me parece que la información es muy importante tenerla. Creo que sobre todo esta parte histórica y de origen también. Lo que me gustaría rescatar mucho es como, eh, independientemente del grupo que sea o independientemente de la manifestación de cada grupo, creo que la cohesión y también el sentido de pertenecer a algo me parece que es muy importante, ¿no? Eh, la, la semana pasada veíamos más como una postura particular, ¿no? Por cada persona, de acuerdo a su identidad de género, de acuerdo a su orientación sexual, ¿no? Y ahorita lo vemos más de forma colectiva. Y pues qué importante que las personas llegaron a tener esa oportunidad de sentirse parte de algo. Me parece que eso ayuda mucho a lidiar con la presión social que genera darte cuenta de lo que te gusta o darte cuenta de lo que eres, ¿no? Y también pues tanto rechazo, tanta discriminación, pareciera ser que estás pues sola, sole o solo en el mundo. Entonces, pues, qué importante que existieron estas prácticas, que existen y que van a existir, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante que en la actualidad tuviéramos todavía ese instinto colectivo de, de poder pertenecer a algo y poder aportar a algo, ¿no? Y luego también dentro de estos grupos pues, sociales que se han armado a través de las cuestiones de la comunidad, de las cuestiones de inclusión, ¿no?
Entonces, pues, eso es lo que me gustaría recalcar el día de lo que me llamó la atención. Muchísimas gracias por tu comentario, Alberto. De verdad lo aprecio mucho. Eh, Quiero comentar antes de terminar de responderle a Irepan la cuestión que quizá que me había preguntado, decirles que algo que particularmente yo digo a les digo siempre que tengo una charla, una plática, seminario, conferencia, lo que sea, es no están solos, no están solas, no estás sole, abre tu mente. Siempre hay una forma de identificarte, siempre hay una forma de ser parte de alguna comunidad mucho más grande que tú. Así como en los años 90 existía ese programa de el caso que siempre es como muy paradigmático de ese caso de casos de la vida real, en el cual pues, nos estereotipaban y que solamente éramos personas, que solamente éramos hombres gays, que cuando salíamos de clases pues ya era porque ya teníamos, ya no teníamos ni siquiera VIH, ya teníamos SIDA. Entonces, ya no existe eso, ya no solamente somos eso, tenemos otras representaciones, no son las representaciones que nos gustarían, pero existen otras formas, y existe otra forma de representarnos, de vivirnos, de entendernos y sobre todo de hablar, de decirnos, de identificarnos y voltearnos a ver. Cuando hablamos, y eso es también otra de las cuestiones que tengo muy presente o y que les puedo transmitir como consejo para cuando den una plática o para cuando se posicionan respecto de la comunidad LGBTIQ+, es el hecho de que somos un espejo de lo que queremos ver en otras personas. Yo trato siempre o al menos la idea es tratar de brindarles toda la información posible para que con esto de que yo les estoy comentando, ustedes puedan ocupar estas herramientas y como en esta visión de qué es lo que hacemos con el aprendizaje, puedan construir ya sea un carrito chiquito, puedan construir una bicicleta, un triciclo, un lo que sea, o puedan llegar a construir un Maserati o un carro de esos más elaborados. Depende de ustedes hacia donde quieran ir, pero no se sientan solas, no se sientan solos, no se sientan soles. Siempre existe alguien, alguna persona, siempre existimos algún grupo, alguien que es un poquito más grande que nosotros y que podemos hacernos a él para poder seguir teniendo seguir luchando en nuestras vidas y seguir posicionando desde nuestras propias trincheras. Y respondiendo un poco a Irepan, el plan de estudios es que es la sesión 1, vimos pues, introducción a los temas generales, la 2, identidades no visibilizadas e hiperónimos. Ahí platicamos un poquito de identidades y de orientaciones sexuales no tan conocidas. La número 3, que son culturas y tribus. Y la sesión número 4, 5 y 6, que son particularmente de sí, que son de mis favoritas, que son la historia LGBTIQ+, en tres sesiones así muy, muy, muy condensadas, porque pues nos podemos extender, creo que todo un seminario de historia LGBTIQ+. En el primero vemos el mundo clásico hasta la revolución, la parte 2 vemos de la revolución a Stonewall y pre-Stonewall, en la número 6 de Stonewall a la contemporaneidad. En la 7 vemos problemáticas LGBTIQ más contemporáneas, algunas situaciones que tenemos que analizar. Y la número 8, que es la de teoría queer, para que en la sesión número 6, a partir de la sesión 6, 7 y 8, hacemos, les dejo de tarea un ensayo en la cual vamos en un ensayo de a dónde les está llevando toda esa información que les estamos brindando, qué es lo que creen que pueden hacer o qué creen que es lo que puede mejorar la comunidad LGBT, qué propuesta tiene para que la comunidad LGBT crezca y así como ya siga entendiendo su pasado, pueda asumir un presente y pueda labrar su mejor futuro. Y eso lo vertimos en la sesión número 9. Ok, Irfan, ahora sí, perdóname, ¿quién más seguía? Iván. Bueno, me resulta curioso en este momento acerca de la marcha que generalmente la mayoría conocemos y la del orgullo. ¿Sabes más o menos si siempre, bueno, más bien, cuándo hubo esta separación o se decidió o qué es lo que querían hacer para diferenciarla? Y
si realmente, desde tu punto de vista, si podrían de cierta manera las dos ideas o propuestas que tienen estar en una. Un momento que marca y que rompe de tajo toda la historia de la comunidad LGBTQ+, mexicana específicamente, que es la gran separación del FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Anteriormente tenían unos nombres bien chiles y bien revolucionarios grupos, nuestros grupos LGBTQ+. A partir de la separación en el rompimiento del FAR, generalmente comienzan a tener como estas dos posiciones. La posición del marketing rosa, la posición de la atracción por estas marcas o por estas, o por esta, a final de cuentas, las marchas, todas las marchas o toda posición o toda acción social, pues requiere una cierta invención económica para que pueda resultar redituable a las personas que invierten todo su tiempo allí o que invierten todo su presencia, que invierten todas sus, que le invierten tiempo, vamos, a participar en esas actividades. Entonces, pues evidentemente las personas de la comunidad de Junio pues necesitaban esta inversión y por eso es que pues hicieron, o lo capitalizaron o que pues se dieron a esas presiones de algunas marcas para poder posicionarse como esta cuestión de inclusivas o como más amigables con la comunidad LGBT+. Eso de lo gay friendly que me resulta ahí un poco incómodo el mencionarlo, pero lo vamos a ver en la práctica de la teoría queer porque no coincidió tanto con esa de la gay friendlyidad. Entonces, creo que es a partir de ese gran momento de la separación del FAR, de la separación que también lo vamos a ver dentro de la sesión número 3 de Historia LGBTQ+, la separación del FAR, pero también yo creo que responde a una cuestión que hablaba de María Yoyolotl. Y María Yoyolotl es una activista lesbiana, es una lesbofeminista TERF, tengo que decirlo, pero pues es parte de nuestra historia LGBTI, que también no podemos negarle su presencia en la historia LGBTI como mexicana. Lo que decía ella, María, es que en algún momento se tienen que separar porque las necesidades de la comunidad gay o de la comunidad gay eran muy diferentes de la comunidad lésbica. Y aun cuando Nancy Cárdenas, nuestra gran madre de la cultura del movimiento LGBTIQ más mexicano, pretendía unirlos a través de la palabra homosexual, pues sí, son necesidades totalmente distintas y van por direcciones que pueden juntarse en algún momento, pero que irremediablemente pues se separan. Entonces, creo que esas son las dos cuestiones que puedan llegar a coexistir. Lo veo totalmente más difícil, muy difícil, porque la cuestión de la marcha de junio pues requiere pues esa inversión y requiere esa presencia y requiere esa visibilización de estas personas que son atraídas por los grandes medios de comunicación, por las grandes marcas, por los grandes conglomerados que de alguna manera pues le invierten a la marcha y que hacen que esta subsista y que el orgullo crítico pues lo rechaza, que no quiere esa presencia, que quiere al contrario, que estén ahí personas para posicionarse desde esa perspectiva, como lo he dicho desde el principio, perspectiva política, sobre todo lo que se pretende o este conglomerado de comunidad LGBT es una posición política. El sistema nos ha rechazado, nos ha discriminado, nos ha mantenido al margen de las decisiones que toma, siempre pensando en que todas las personas somos heterosexuales o que somos cisgénero. Y la realidad es que no, nunca lo hemos sido, no tendríamos por qué seguirlo siendo. Entonces, el orgullo crítico desde esa perspectiva y el orgullo pues, rosa tradicional y romántico de Love is Love, y que también el orgullo crítico también se posiciona mucho desde la perspectiva de tu sexualidad es tuya, y del orgullo crítico es de donde nace de esta posición del orgullo crítico de no hay libertad política, sino hay libertad sexual. Creo que también lo hace como un poco chocante, o un poco un respiro y que no podrían como coexistir de una manera bien. A lo mejor y sumarse por un interés común, no sé, por ejemplo, yo sí he visto que personas de la comunidad crítica
se han unido a cuestiones, por ejemplo, ahora que se hizo la cuestión de los ecosig, o cuando se pretendió, por ejemplo, la posición de el posicionamiento y el que pasara en el pleno la ley por las infancias trans, por ejemplo, en Ciudad de México, o el matrimonio igualitario en Ciudad de México, perdón, en el país. Entonces, bueno, sí, sí, pero tendrían que sí diferenciarse en algún momento mucho. Necesitamos ocupar la política y no que ella nos ocupe, sin duda. Sí, súper a favor. Simplemente bueno, digamos que sí entiendo por qué son diferentes y, y lo súper respeto. Más bien y no lo supe plantear, era si de repente de ciertas expresiones o ciertas formas de vivir nuestro orgullo, literal, o nuestra vivencia siendo disidentes, en una u en otra podrían llegar a ser excluyentes y no tanto incluyentes. Es decir, segregar a ciertas personas por el hecho de vivirse de una manera diferente. Era un poquito sí, sí, digo, yo no conozco tanto, digamos, un poquito en la postura del orgullo crítico y me gustaría saber un poquito eso, si has notado algún tipo de no sé si llamarlo mm, rechazo o distanciamiento con ciertas ideologías o no, o si son incluyentes. Sí, ya más o menos creo que entendí por dónde va tu pregunta, la cuestión de los rechazos. No, literalmente el orgullo crítico lo marcha quien quiere. Igual lo mismo por la comunidad de junio, lo marcha quien quiere. Digamos, no. La cuestión, digamos, como más disímil o más separadora entre esas dos marchas es el hecho de que una es en junio, por el hecho de la conmemoración internacional del Stonewall, y que la otra es en noviembre por la conmemoración de los 41. Eso es como digamos lo más disímil que puede haber, pero fuera de eso pues no. Y lo que sí es que efectivamente pues entre nuestra misma comunidad existe mucha discriminación hacia adentro. Existen personas lesbianas TERF, y existe, aunque parezca una contradicción, que de hecho ya el ser lesbiana TERF es como una contradicción. Igual lo mismo sucede homosexuales TERF, gays TERF, o lo mismo existen, no sé, personas gordofóbicas en las dos marchas, y que también es una discriminación dentro de la misma comunidad. Entonces, inclusive, por ejemplo, vamos, Jean María Yauyoloto, les hablaba de ella es una es una gran activista, no podemos negar su presencia y su impulso por las comunidades lésbicas en Tepozotlán, de la mano de Marcela Lavarrieta, otra de las grandes activistas LGBTIQ+ del país, que las vamos a ver en sesiones posteriores. Pero pues a final de cuentas es una mujer lesbiana y que también es trans, que excluyente. Entonces, pues, y que su posición pues es 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 respetable pero no entendible. Entonces, sí existe esta en la discriminación, y pues la mayor separación entre esas dos manchas son esas dos cuestiones. ¿Vale? Vale, muchas gracias. A ti, Alberto. ¿Vale? Y eso sería todo. Muchas gracias a todas, a todos, a todos por estar presentes el día de hoy.